Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal de reflexión bíblica Gracia Sublime, programa desde el cual y desde ya hace algún tiempo compartimos con todos ustedes breves reflexiones, pensamientos basados en la palabra de Dios que tienen como objeto la edificación, el ánimo en Cristo de nuestras vidas. A lo largo de los últimos programas estamos haciendo breves estudios relativos a la persona, a la tercera persona de la trinadeidad de Dios, el Espíritu Santo. Estamos tratando de demostrar lo que Él es y lo que Dios nos enseña acerca de esta bendita tercera persona de la trinadeidad en cuanto a lo que Él hace, en cuanto a lo que Él es y en cuanto a sus relaciones en el propósito de la redención. Hemos podido ver que el Espíritu Santo no es diferente a Dios en cuanto a que Dios en sí mismo es indivisible. Solo hay un Dios y ese Dios no se parte en diferentes dioses. El Espíritu Santo es igual en sustancia y en esencia, en atributos, en personalidad. En todo lo que Dios es y representa, lo es el Espíritu Santo. Coigual con el Hijo, coigual con el Padre. Pero en el propósito revelativo, en el plan, en cuanto a aquello que a Dios en su buena voluntad le plació, Dios se reveló a través de tres personas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí sí existe una diferencia. Pero esta diferencia es difícilmente explicada por personas que ante esta verdad tenemos límites intelectuales, límites de explicación. Tenemos que ceñirnos únicamente a lo que la Escritura nos enseña y realmente no pasar la raya de aquello que es posible por la gracia de Dios. No podemos actuar en un carácter tentativo donde realmente pensamos que podemos explicar un misterio tan profundo como es la indivisibilidad de Dios revelada en tres personas diferentes con diferentes propósitos en el plan de la redención. Nos hemos quedado hablando de lo que el Espíritu Santo es en el Antiguo Testamento y hemos presentado la idea en cuanto a que no estamos hablando de una novedad bíblica que no existiera
en el Antiguo Testamento y que es presentada en el Nuevo. No, el Espíritu Santo hemos podido ver juntos con gran gozo y con gran exactitud y a la vez apuntalando y fundamentando todas las necesidades de nuestros principios de fe, viéndole en el momento de la creación, de la formación de todas las cosas en el mundo que vivimos y vemos. El Espíritu Santo estaba con Elohim, con el Dios que creó todo en el principio, y cuando todo estaba desordenado y vacío y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En estas, como digo, diferentes creaciones, esas diferentes separaciones, esos llenados en los que Dios obró para establecer todo lo que vemos como hoy lo conocemos, y dándole evidentemente ese sentido creacionista, lo cual el cristianismo nunca debe de perder de vista. Le hemos podido ver en su confrontación con ese capítulo tan tremendo de Génesis, donde ya a partir del capítulo 3, ya empezamos a ver lo que el pecado hace en la humanidad, sus efectos, las propias consecuencias, la primera gran promesa o profecía mesiánica en Cristo de Génesis 3:15, ya esa descendencia terrible de Caín, y por supuesto cuando llegamos a ese capítulo 6 vemos esa contradicción tan terrible que tanto ofendió a Dios, que era que los hijos de Dios se fijaron, hicieron de las hijas de los hombres objetos de su deseo. Esas cosas evidentemente nos hablan del carácter pecaminoso del hombre, y ahí podemos ver cómo Dios determinó en una manera muy clara que no contendería para siempre su espíritu, sino que el hombre es carne y serán sus días 120 años. Y hemos podido ver con amplitud el significado también en cuanto a la propia predicación de Noé, en quien vemos un hombre que haya gracia y un hombre que se salva juntamente con su familia y las diferentes especies de animales entrando en el arca, un tipo evidentemente también de la salvación de Dios. Podemos, como digo, contemplar que en todos los momentos la gracia de Dios está manifiesta, y como el propio Espíritu Santo también establece esos 120 años como el decrecimiento, la disminución de la longevidad en los años de vida. Y eso lo vemos ya llegando a Abraham, como ya no estamos hablando de siglos de existencia, sino ya estamos hablando de un siglo con algunos años, y ya venimos hacia atrás. O sea que es una edad que también está perfectamente relacionada con lo que la propia consecuencia pecaminosa actuó en la longevidad del hombre. Ahora daremos un pequeño salto al quinto libro del Pentateuco, Deuteronomio, ese libro que en griego significa la segunda ley. Bueno, ese libro que nos habla de un repaso, ¿no? de un recordatorio de todo lo que fue la historia del pueblo de Dios desde su liberación en Egipto y evidentemente hasta el fin de la vida de Moisés en su despedida, contemplando esa tierra prometida, y evidentemente su muerte y su sepultura en ese monte Nebo, del cual pues a veces tampoco sabemos más, ¿no? Entonces me gustaría que nos paráramos en el versículo 9 del capítulo 34, donde vemos un texto que es maravilloso, y un texto que de nuevo nos enseña la implicación, la presencia, la actuación y la realidad de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y aquí vemos cómo el Espíritu Santo también ha comisionado a los hombres en el Antiguo Testamento y los ha cualificado y realmente los ha capacitado para llevar a cabo las obras por las cuales Dios les separaba. Sabemos que hay una gran diferencia entre la relación del Espíritu Santo con los creyentes en el Nuevo Testamento que con los santos del Antiguo Testamento.
Y sabemos que el Espíritu Santo nunca vino en una manera definitiva a relacionarse con estos hombres, pero evidentemente su actuación era similar en muchos aspectos en cuanto a lo que era el propósito de Dios con la vida de su pueblo y de estos hombres particularmente. Sabemos que Cristo tenía que resucitar y ser glorificado para que realmente el Espíritu Santo viniera, y el propio Jesús en el aposento alto lo dejó bien claro: os conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Para que yo pueda rogar al Padre y os envíe el Paracleto, el Consolador. Y ese Consolador, cuando venga, tendrá una actuación de convicción en el mundo, de pecado, de justicia, de juicio. Él les enseñaría las cosas que estaban por venir. Él tomaría de Cristo y le glorificaría. Por lo tanto, sería el gran protagonista en el inicio de la Iglesia naciente y creciente del primer siglo. Esa bendita, como digo, Iglesia apostólica. Pero aquí tenemos el fin de la etapa de Moisés y el comienzo de la etapa de Josué. Y nos dice así, dice el verso 7 del último capítulo de Deuteronomio, dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Curioso. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Bueno, hemos llegado al fin de la vida de Moisés. Hemos podido ver cómo la gracia, la fidelidad de Dios dice claramente que nadie como Moisés. Tremendo. Esto exceptúa al hombre perfecto por excelencia, Jesucristo, quien en vida y en humanidad superó a todos los hombres prominentes de la Biblia. Todos evidentemente apuntan en sus maneras y conductas hacia Él, pero ninguno evidentemente alcanzó la perfección humana de Jesús. Pero aún así Dios reconoce en Moisés nadie como Él. Qué manera tan maravillosa de reconocer a su siervo, a quien realmente le acaba de enseñar y le acaba de decir que Él no va a ver la tierra exactamente por causa de una propia debilidad de carácter, por una actuación ofensiva al propio Dios, por una actuación de carácter pecaminoso. Por lo tanto, aquí podemos ver con claridad las diferencias, pero Dios está exaltando a su siervo, le está dando un lugar de respeto en el propio testimonio divino. Y habla de él como un hombre que ha sido un buen líder, un hombre que ha manifestado señales y prodigios, como alguien que ha estado ungido por Dios, y en hechos, en palabras, como dice, hechos grandiosos y terribles a la vista de todo Israel. Dios le preparó en el comienzo de su ministerio, Dios le enseñó, le disciplinó a lo largo de su ministerio, y Dios llega al momento en que Él le sustituye. Él ya es consciente de que su misión en la vida, su misión con la Iglesia ha terminado. Ningún hombre es eterno aquí en esta tierra. Todo hombre tiene una etapa, tiene un nacimiento en Cristo, tiene un llamado en Cristo, tiene un ministerio en Cristo, tiene un desarrollo en Cristo y tiene una conclusión de ese ministerio. Y esto debemos de vivir con esta conciencia y con este entendimiento claro de que aquí nosotros somos perecederos, nosotros terminamos, no somos para siempre. Somos para siempre en el sentido de nuestra esperanza en Cristo Jesús, donde seremos para siempre con todos los redimidos a lo largo de los siglos en la eternidad futura.
Pero aquí en nuestra vida, en nuestro ministerio, pues todo empieza y todo concluye y debemos de aprovecharlo. Y aquí tenemos un ejemplo interesante de un hombre que realmente caminó con Dios. Un hombre que tuvo que aceptar con absoluto agradecimiento que él no iba a entrar en esa tierra prometida. Y que realmente un hombre que había trabajado durante 40 años, que había soportado durante 40 años, que se había preparado duramente con anterioridad a esos 40 años para realmente ser el hombre que fue. Creo que si a alguien se le puede atribuir algún mérito o merecimiento para poder entrar en esta tierra, es a Moisés. Pero a veces las cosas no son como nosotros las vemos. A veces los hombres podemos actuar y podemos creer que ciertas cosas son merecidas en la vida de personas y sin embargo Dios nos sorprende actuando en una forma claramente contraria y diferente a nuestros propósitos. No es que Dios no actúe con bien, hablo en el desarrollo de los sucesos. Por lo tanto, cualquiera diría, Moisés debería de entrar y Moisés debería por lo menos de poner ese pie y después despedirse, pero no fue así. Él vio la tierra desde lejos y lo aceptó con un corazón, como digo, manso. Por eso se nos enseña que no hubo un hombre más manso que él en toda la tierra. Pero a la vez a Dios se le permite saber quién va a ser su sucesor, su sustituto, ¿no? Y esto es una cosa muy preciosa. Entonces hay algo que me llama mucho la atención en el capítulo 33, versículo 11 y 12. Vemos que nos dice así en el libro de Éxodo, dice: y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Y cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Aquí vemos que ya Dios estaba preparando un hombre, cual Timoteo con Pablo. Un hombre que no estaba procurando sustituir a Moisés, sino un hombre que estaba interesado, exactamente igual que Moisés, en los beneficios espirituales de un pueblo a quien Dios había escogido. Un hombre interesado en Dios principalmente. Entonces, como digo, podemos ver que este hombre estaba siempre cerca de donde se le requería, no con pretensiones egoístas, no cual Absalón que se ponía a la entrada del pueblo ofreciéndose como un mejor líder que su padre, sino un hombre que realmente estaba acompañando a este hombre de Dios, sabiendo y respetando el tiempo de este hombre de Dios y preparándose y disponiéndose para hacer las cosas lo mejor posible, pero por amor a Dios, no por ambiciones personales. Entonces hay algo que aquí se nos enseña de Josué, ya en este momento donde se anuncia quién es el sucesor. Dice claramente que Josué era capaz, que Josué era sabio, que Josué sabía aprender y que Josué era dependiente. 3 virtudes importantes en la vida de un siervo de Dios. Un hombre puede ser muy capaz, pero sin embargo no ser sabio. Un hombre puede ser capaz y sabio y sin embargo no tener una humildad para aprender. Un hombre puede ser capaz, sabio y hasta tener una capacidad de aprendizaje y sin embargo no ser dependiente. Y en esto evidentemente tener una anomalía, un defecto importante de carácter. Por lo tanto, cuando estamos hablando de estas cosas, debemos de ver que Moisés no era un producto de una novedad. Moisés no era que ahora realmente se nos va a presentar algo que Moisés desconocía. Josué es alguien a quien Moisés conocía y posiblemente en su corazón él sabía perfectamente que él era el hombre que tenía que sucederle. Pero aún así, su respeto, su temor de Dios, dejaba a Dios hablar. Los hombres, como digo, podemos fallar en nuestras elecciones. Somos débiles emocional, sentimentalmente.
Podemos tener ciertas tendencias débiles hacia personas por quererles más que a otros y sin embargo esto estorbar una visión clara y equilibrada de quién es cada quien. Por lo tanto, aquí vemos una gran lección espiritual para la Iglesia hoy. Me gusta que no hay mucha diferencia en cuanto a cómo en el Nuevo Testamento se escogían a las personas para los ministerios. Se buscaban las mismas virtudes, los mismos frutos, las mismas evidencias en la propia vida, o sea, la llenura, la presencia del Espíritu Santo. Y esto lo veremos posiblemente en programas sucesivos cuando ya estemos tratando con el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, pero sabemos perfectamente que en ese momento de crisis, de dificultad de la iglesia naciente, de la iglesia joven, se nos enseña claramente en el capítulo 6 del libro de los Hechos que había ya conflictos en cuanto al trato de las necesidades de las viudas, como digo, de los griegos y de los judíos. Y había una desatención, o sea, había un desequilibrio en cuanto a lo que era el cuidado y la manutención y la distribución diaria de aquellas cosas necesarias. Y vemos que lo que buscan en los 7 diáconos que escogen es exactamente estas virtudes, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quien podamos encargar este trabajo. Y 2 de ellos eran Esteban y Felipe, de quienes posteriormente se nos va a hablar con bastante abundancia de sus propios hechos, de su propia vida y de sus propias consecuencias. Uno con un tiempo mucho más largo de trabajo que el otro, Felipe, pero Esteban, aún en ese ministerio tan corto, no era, como digo, alguien que aparece novedosamente. Esteban ya era alguien lleno de sabiduría y del Espíritu Santo, que tenía un buen testimonio. Por lo tanto, así tenemos que ser, hermanos. Nosotros, como digo, tenemos que tener este tipo de carácter, donde Dios pueda tomarnos en cualquier momento para un propósito definido, para un propósito claro, no para la respuesta ambiciosa de lo que deseamos en muchos casos carnalmente, sino como una acción a un corazón que únicamente espera en Dios, que solo desea a Dios y que ha hecho de Dios su todo. Este era Josué. Josué era un hombre así, un hombre en quien su actitud podía dar a Moisés una tranquilidad y un deseo de ver en él alguien muy diferente al resto. Puedo pensar cuando Pablo hablaba de Timoteo, porque nadie como él, en carga, en preocupación, en buscar lo mejor en Cristo y no lo suyo propio. Bueno, queridos oyentes, pues estamos llegando ya al fin de nuestro programa y con esto vamos a ir concluyendo en cuanto a ver cómo el Espíritu Santo también está presente en las sucesiones y en un momento tan importante de un líder que sacó a un pueblo de Egipto y lo condujo hasta la mismísima frontera con la tierra prometida, y de otro líder que sería el encargado de introducir, un líder que cruzó el Mar Rojo, otro que cruzó el río Jordán. Los 2 hombres llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, les espero en el próximo programa y seguiremos hablando de la actividad, de la presencia y, cómo no, de las grandes lecciones que encontramos en la Biblia y ahora mismo, digo más exactamente, en el Antiguo Testamento acerca del Espíritu Santo y su obra en el trato con el pueblo de Dios y, por supuesto, en la administración del plan redentivo de Dios. Josué era un hombre capaz, sabio, un hombre humilde para aprender y un hombre dependiente. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias.